pista que yo comencé preguntando, por ejemplo, si a usted le pidieran que orara por una persona, si yo voy a usted y le pido que ore por mí, ¿por qué debería de orar usted por mí? ¿Para que me saque el premio de la lotería? ¿Para que compre una casa más grande? ¿Para que Dios me dé un trabajo en donde gane $28 por hora? ¿O para que Dios me dé un carro nuevo o unas botas nuevas? ¿O para que Dios me dé una casa de 4 plantas y de 16 baños? En Nueva York se vendió el apartamento más caro de toda la historia de la humanidad. En Nueva York, $88 millones. 88 millones de dólares. ¿Por qué tanta violencia? ¿Por qué tanta violencia? No, ¿por qué tanto dinero? 88 millones de dólares por un apartamento en Nueva York. No han querido decir el millonario que compró ese apartamento, pero hay personas que tienen dinero y nadan en dinero y nunca se van a acabar su dinero. Ojalá que muchas de estas personas puedan conocer un día el amor de Dios y conocer que el dinero es importante, pero el dinero no es todo en la vida. El dinero nos ayuda a vivir, es un medio para vivir, pero hay gente que vive para hacer dinero, pero no hace dinero para vivir. Es como el trabajo, hay gente que vive para trabajar y vive y trabaja y vive para trabajar, pero no trabaja para vivir. Y yo creo que cada uno de nosotros debemos de trabajar para vivir y hacer dinero para vivir, pero no vivir para trabajar, ni vivir para hacer dinero. Pero mucha gente, si le pide una petición, hay gente que dice, quiero que oren por mí para que Dios me dé mucho dinero. ¿Sabe cuál es el problema? El problema no es el dinero. El problema es lo que dice la Biblia, el amor al dinero. Y bien lo dijo Pablo, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, no el dinero. ¿Cómo me gustaría que todos nosotros, hermanos, tuviéramos, pero muchísimo dinero? Y que nos fuéramos a Los Ángeles y tirar a la garduña billetes de a 100 así para arriba. Y que agarren. Y le aseguro que tenemos más de 2,000 personas en menos de 10 minutos. Aquí vienen los de la Esperanza Viva y tirando garduña. Billetes de a $1, de a 20, de a 5, de a 10, de a 2, de a 100, de a 50. ¿Se imagina? Eso sería maravilloso, pero yo sé que eso no es posible. Pero ¿cómo ayuda el dinero? Pero hay gente que vive para hacer y para hacer. ¿Usted daría 88 millones por un apartamento en Nueva York? ¿Sabe por qué yo no lo daría, hermano? Porque no lo tengo. Ni una casa de $300,000, $200,000. A saber que tendré ese apartamento adentro, pero 88 millones. El apartamento más caro en toda la historia de la humanidad. 88 millones de dólares. Volviendo al tema, si nos pidieran por qué vamos a orar, yo sé que pediríamos por muchas cosas, pero en Romanos capítulo 15, y luego vamos a ir a Colosenses, que fue el texto básico de la semana pasada. En Romanos capítulo 15, versículo 30, el apóstol Pablo pide para que se haga oración por él, por algo muy especial. Y miren cómo el apóstol Pablo está hablando aquí en el capítulo 15 de Romanos, versículo 30, para que cada uno de nosotros pueda, como dijimos el miércoles pasado, pueda ver cómo era el corazón de Pablo. Muchas veces, hermanos, miren, yo le voy a decir una cosa: el pedirle a alguien que ore por nosotros, el que yo vaya a usted y le diga, hermana, hermano, quiero que ore por mí, quiero que me ponga en oración, eso debería de ser un punto de partida de humildad en la vida de la persona, del creyente. Muchos de nosotros a veces no nos gusta pedir que alguien ore por nosotros, a veces por pena, a veces podría ser un poco de orgullo, a veces porque queremos que Dios y yo, y eso está muy bien, pero qué importante es que si el apóstol Pablo se despojó de todo su teología bíblica, porque ¿quién no conoce de Pablo? ¿Quién no predica de Pablo? El hombre que escribió más de la mitad del Nuevo Testamento, y especialmente el libro de Romanos, es la carta de doctrina del apóstol para la iglesia cristiana hoy en día.
Pero si él se atrevió a decir estas palabras que vamos a oír esta noche, yo creo que va a despertar en nosotros el deseo de ir como un hermano, ir como una hermana, oír los dos y decir: hermano, quiero que ores por esta petición por mí. Quiero que me ayudes orando a Dios por mí en esta área que yo necesito en mi vida. Y mira lo que dice Pablo. ¿Lo tienen, hermanos? 15:30, Romanos capítulo 15, versículo 30. Pablo dice, vamos a leer el 29 para entrar un poco en el contexto. Y Pablo dice: y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con, ¿qué dice Pablo? Con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Y aquí en medio de esta carta, ya para terminar la carta, Pablo pone una petición a sus hermanos y les dice: pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, ¿qué dice Pablo? Que me ayudéis orando por mí a Dios. El apóstol está abriendo su corazón y no quiere que lo vean como el apóstol, como el misionero, como el fundador de las iglesias, como el que ha escrito más de la mitad del Nuevo Testamento. El apóstol quiere que lo vean como uno de sus hermanos en Cristo. No como alguien que está enseñando, no como alguien que está escribiendo las normas de conducta de un cristiano, no como alguien que se para al frente para enseñar. Pablo desnuda su corazón porque él tiene una necesidad espiritual tan grande que él entiende que él solo no la puede llevar. Hermanos, hay cargas en nuestras vidas que nosotros no las podemos llevar solos. ¿Cómo necesitamos del compañerismo y de la ayuda de alguien para que nos ayude a orar para salir adelante? Yo sé que está nuestra esposa, nuestro esposo, que oramos los unos por los otros como cónyuges y oramos por nuestros hijos, pero muchas veces qué importante es tomar la actitud del apóstol Pablo y decir: hermanos, quiero que me ayuden a orar porque tengo una necesidad. Y Pablo tenía la esperanza, como dice en el versículo 29, de que cuando él fuera a Roma, ir con la abundancia de ¿qué? Con la abundancia de bendición, de la bendición de presentarles el Evangelio de Cristo. Y yo creo que esta era una necesidad primordial en la vida de Pablo, llevar el Evangelio a aquellos que no le conocían. Pero en medio de todo eso ahora Pablo dice: pero note usted esta expresión, pero os ruego. La palabra rogar es muy importante. La palabra rogar viene de una connotación de súplica, no solamente de: hey, hermano, ay, si te acuerdas de mí, ora por favor por mí. O allá cuando tengas tiempo, por favor, ora por mí. O en tu desayuno, cuando desayunas y das gracias a Dios por tus alimentos, cuando comas tus alimentos, por favor acuérdate de mí. El apóstol está yendo más allá con su expresión ruego. ¿Se acuerda usted, por ejemplo, cuando aquella viuda en el Evangelio de Lucas o Mateo, aquella viuda que tenía su único hijo y su único hijo estaba preso? Y dice la Biblia que esta viuda llegaba todos los días, llegaba a tocar la puerta del juez y le decía: juez, quiero que por favor sueltes a mi hijo. Y la Biblia dice que el juez no escuchaba a la mujer, pero esa mujer insistía y llegaba y decía: por favor, juez, quiero que liberes a mi hijo. Un día el juez se enfadó, se levantó y dijo: ya esta mujer me trae aquí hasta la coronilla, suelte a su hijo. Pero la insistencia en la súplica, en el ruego, no era una cuestión de: juez, ¿habrá alguna posibilidad de que salga mi hijo? O juez, ¿qué trámite más necesitamos para que mi hijo salga? No, ella insistía con súplica, con ruego, con desesperación en su corazón. ¿Por qué? Porque su hijo, que era su forma de vivir, de sostenimiento, estaba encarcelado, era su único hijo y aparte era viuda. Entonces, aquí viene la palabra súplica. La palabra súplica va acompañada, hermanos, con quebranto, con humillación, con deseo. Va acompañada con eso de humillarnos delante de Dios o delante de alguien y poderle decir a uno de nuestros hermanos: hermano, yo te suplico, de veras, te pido que ores por una necesidad que tengo. Si Pablo lo hizo, usted
¿Usted cree que no podemos hacerlo nosotros? Pero a veces nos da pena. Tenemos que romper con la barrera de la pena y decir, no me importa, yo voy a ir y voy a pedir que oren por mí. No necesariamente usted tiene que explicar la razón del por qué. Hay necesidades que solamente usted debe saberlas y solamente usted quiere saberlas y Dios. Pero basta con que vaya con alguien y le diga, ¿sabe qué, hermano? Hoy sí, de plano, yo necesito que suplique por mí a Dios. Necesito que me ayude a interceder. Tengo un problema, no se lo puedo contar o simplemente no se lo quiero comentar. Dios y yo lo sabemos, pero pídale a Dios que me ayude a salir adelante en medio de ese problema. Y rompemos con la pena, rompemos con la vergüenza, rompemos con el orgullo. Y por eso Pablo me gusta como dice, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por amor del Espíritu. Y aquí está otra frase, que me ayudéis a orar. Que me ayudéis a orar, ¿por quién? ¿Por los demás? ¿Para que crezca la iglesia? No. El pronombre es un pronombre personal. Y Pablo está diciendo, quiero que me ayudéis orando por mí a Dios. Pablo en esta ocasión no está pidiendo que oren ni por la iglesia, ni por los demás hermanos en Cristo. Él está diciendo, quiero que oren por mí, específicamente por mí a Dios. ¿Sabe, hermano? ¿A usted no le da complacencia oír que alguien está orando por usted? Saber que en medio del dolor, de la prueba, alguien se acordó de usted y que después le haya dicho a usted, ¿sabe qué, hermana? ¿Sabe qué, hermano? Lo tuve en mis oraciones. Y en esos momentos de conflicto en su vida yo estuve orando por usted. Eso es maravilloso, hermanos. Eso es lindo, ¿sabe por qué? Porque sabemos que somos parte de una familia espiritual. Y como parte de esta familia espiritual, nos necesitamos para orar los unos para con los otros. El domingo que estuvimos en la clase dominical compartiendo sobre creciendo por medio de la oración, yo me acuerdo que les comenté que aquí en la iglesia, cuando estábamos en Baldwin Park, yo no sé cuántos conocieron a la hermana Andrea Silva. Creo que en la clase dominical solo 2 levantaron la mano, ¿no? Sí, ustedes y ahora hermano Pedro. Porque esto es de la generación vieja, no que estén viejos los hermanos, de la vieja generación, es decir que ustedes no estaban aquí todavía, cuando estábamos en Baldwin Park. No es que usted esté vieja, hermana, ni es que el hermano Pedro esté viejo, es que simplemente son del Antiguo Testamento. Es que simplemente son los hermanos de más años. Esta hermana Andrea Silva, con su otra hermana, la hermana María Luisa Lugo Montano, recuerdo muy bien de sus nombres, con el hermano Julian Broder, que era un judío que aceptó con nosotros, y un judío aceptó con nosotros y lo bautizamos en la iglesia. Con los años murió, pero ellos 3, casi siempre después de cada servicio, al final de cada servicio, se acercaban y me decían, hermano, estuvimos orando por usted a las 3 de la mañana. De repente, allá la otra semana, la hermana Silva, hermano, a las 4 de la mañana lo tuve en mis oraciones. Y para mí era, hermanos, una satisfacción tremenda. ¿Sabe por qué? Porque qué lindo es saber que alguien ora por uno. En mi caso, por mis predicaciones, para que Dios me ayude, que Dios me dé entendimiento, que esto y lo otro. Eso es lindo escucharlo. Y cuando a usted le dicen que están orando por usted, su corazón debe fortalecerse y debe entender que usted no está solo en el camino, que hay otros hermanos que van caminando al lado suyo a través de la oración. Y como Pablo dice, está diciendo, quiero que oren por mí a Dios. Y lo está haciendo, hermanos, a nivel personal. A veces yo le tenía que decir en aquel tiempo a estos hermanos de la vieja guardia, les ponía como ejemplo a estos 3 hermanos, a la hermana Silva y a otros, la hermana Julieta Gómez, los que se acuerdan, creo que ya cumplió 103 años y Dios no se la ha llevado porque ya no sé nada de ella. Pero nuestra hermana Julieta Gómez también era una hermana, pues son gente de edad, ¿me entiende? Pero yo les decía, les ponía ejemplo a la iglesia y les decía, hermanos, aunque sea cuando les dé insomnio, por insomnio aunque sea, pónganse a orar. Si no pueden dormir, pues un momento oren, intercedan por mí, intercedan por la iglesia, intercedan por los hermanos en Cristo. Ahora,
si lo hace con sacrificio, mejor todavía. Que usted dice: a las 4 de la mañana me voy a levantar a orar. Y voy a orar por mi pastor, voy a orar por mis líderes, voy a orar por los diáconos, los ministerios de la iglesia. Oración con propósito, ¿me entienden? Con sacrificio. Pero si no podemos dormir y padecemos de insomnio por algún problema, bueno, ocupemos el tiempo y oremos. En lugar de que esté contando cabritas o ovejitas ahí, una ovejita, dos. Eso a veces no funciona. Mejor orar un rato, leer la Biblia e interceder, porque Pablo está pidiendo que oren por él. ¿Sabe, hermano? Mire, una de las cosas que hemos olvidado la nueva generación, la segunda generación, es buscar a Dios de madrugada. Así de sencillo. En el libro de los Salmos, en el capítulo 5, si no me equivoco, creo que el salmista dice: oh Jehová, de mañana me levantaré, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Pero al principio del Salmo dice: oh Jehová, escucha mi oración, de mañana me presentaré. O lo tienen ahí, hermanos, pero creo que es el capítulo 5. Sí, ¿es el 5? Para que vean que no estoy así como inventando aquí. El 5 dice, y aquí está bonito: escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré, oh Jehová. Y aquí está el versículo 3: de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. ¿Sabe que nuestras mamás, que eran cristianas en aquel tiempo, oraban a las 4 o 5 de la mañana? Los que venimos de familias cristianas, la generación pasada, nuestros papás intercedían a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, por cada uno de nosotros los hijos. En mi caso, ya les he contado, somos 8. Y yo a las 5 de la mañana, 4 de la mañana, yo veía a mi mamá de rodillas orando. Y no crean que eran 5 minutos de oración. Y no sentada, de rodillas, arrodillada, hincada, postrada sobre su cama, orando, intercediendo. Y como mi papá era pastor, pues oraba por él, por cada uno de nosotros, oraba por nombre, por los problemas de los hermanos. Si le hacía media hora, 40 minutos, y derramaba lágrimas. Eran oraciones que yo pienso que son oraciones de intimidad entre la persona y Dios. Cuando gime y que está, como dice aquí David, que está clamando al Señor y que está gimiendo delante de Dios. Y yo creo, hermanos, que en nuestra segunda generación nosotros no lo hacemos. ¿Usted se levanta a las 4 de la mañana para orar? No, tal vez al baño. Ni para ir al trabajo. Ya ve, ni para ir al trabajo, dice José. Y eso pasa, hermanos. Esa es nuestra segunda generación. Si tan solo retomáramos este principio de levantarnos, de disciplinarnos. Mire, hermano, no importa la hora que usted se levante. Si se levanta de mañana, de madrugada, eso sería maravilloso. ¿Sabe por qué? Porque hay un momento de quietud, hay un momento de estar a solas con Dios. En ese momento, solo los pajaritos a las 5 de la mañana probablemente comiencen a cantar. Pero usted está a solas en comunión con Dios. ¿Se acuerda que hace una semana yo prediqué sobre... Cuando terminé la serie sobre qué fue? La serie sobre... Haga que sus pruebas reafirmen su fe. Yo me acuerdo que el último punto de esta serie de mensajes fue la oración. Y hablamos de la oración del maestro, no de la oración del discípulo. No la oración del maestro, sobre la oración del discípulo. Y Jesús les dijo en Mateo capítulo 6, versículo 6, hermana, si lo pone Mateo 6, donde Jesucristo dijo estas palabras que son bien interesantes, y creo que es lo que debemos de retomar esta noche, ya que estamos con esto de las peticiones de oración. ¿Qué fue lo que el Señor Jesucristo dijo? Note que no es la oración del maestro, es la oración del discípulo. Mateo 6, versículo 6, y ahí está. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, ¿qué dice la Biblia?
te recompensará en público. ¿Qué nos está tratando de decir el Señor? El Señor Jesucristo comienza en el versículo 1, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Hay una frase ahí donde dice: y perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Y sabe qué dice Dios con eso? Que es mentiroso. La hermana Naleana, sí. Sí, porque el domingo mencionamos esto también en la clase, de que si Dios incluyó esto de perdona mis deudas como yo perdono las deudas de los demás, es como para comprometernos a nosotros a perdonar las deudas con alguien. Y no estamos hablando tanto de cuestión de dinero, estamos hablando de ofensas, estamos hablando de situaciones, de malos entendidos. Y a veces vamos delante de Dios y le decimos: perdona mis deudas como yo he perdonado la deuda de mi hermano. Y Dios está diciendo: no puedes decir que yo perdone tus deudas cuando tú no has perdonado la deuda de tu hermano, cuando no hemos ido y no nos hemos reconciliado con nuestro hermano. Entonces, decíamos nosotros el domingo que es la oración del discípulo, no del maestro. Es lo que el maestro enseñó que hiciéramos nosotros, sus discípulos. Pero al llegar al versículo 6, hay una cuestión bien interesante, porque el Señor está diciendo: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta. ¿De qué está hablando? Está hablando de un momento de privacidad, de un momento de intimidad. Cuando usted quiere estar solo, o sola con su esposa, o solo con su esposo, ¿usted qué hace? Si usted quiere tener un momento de intimidad con su cónyuge, usted cierra la puerta, o va a tener la puerta abierta para que llegue ahí Juanito ahí, o Jorgito, o para que llegue Marita ¿y qué están haciendo? Usted cierra la puerta. Usted quiere tener un momento de privacidad, de intimidad con su esposo, su esposa. Dichosos los casados. Dichosos los casados. ¿Sabe por qué? Porque es un momento de intimidad y es cerrar la puerta. Cuando Dios está diciendo de que entremos en nuestro aposento y cerremos la puerta, habla de ese momento de privacidad con Él, de intimidad con Él, de relación personal con Él, que nadie nos estorbe. Que no veamos al gato ahí, y que no veamos la comida que la esposa ha preparado y que está ahí en el comedor. Que no haya ninguna distracción, porque es un momento privado. ¿Entre quién? Entre tú y Dios. Privacidad, intimidad. Mas tú cuando ores, cierra la puerta, y estando tú ahí, cerrada la puerta, ¿qué dice la Biblia? Ora a tu Padre, y tu Padre que te ve en lo secreto. Qué maravilloso, hermano, te va a recompensar en público. Qué importante es la oración, y qué importante es lo que dice Pablo. Pablo está diciendo: hermanos, yo les ruego, les suplico, les pido, les clamo que oren por mí a Dios. Se le quitó la pena, el orgullo, el temor, la vergüenza. Él no quiere que lo vean como un apóstol, él no quiere que lo vean como el escritor, él no quiere que lo vean como el teólogo del Nuevo Testamento. Él quiere que lo vean como uno de sus hermanos en Cristo. Quiero que oren por mí. Ahora, ¿sabe quién más pidió petición tremenda? Ahí en Lucas 11:33. En Lucas 11:33. Si Pablo lo hizo, y si este personaje del cual vamos a mencionar, y con este vamos a terminar, lo hizo, ¿por qué no vamos a hacerlo nosotros? ¿Lo tienen ahí? Lucas 11:33 al 42. Lucas 11:33 al 42. Mire qué tremendo, hermanos. ¿Están conmigo en el versículo 33? Dice la Biblia, hablando Lucas, el evangelista: espérense, 11:33. Muy bien. Nadie pone la para, como que no es ese, que no.
¿Y el 42? 11:42. No, busquemos Mateo, vamos a ver si ese nos da. Pero es el pasaje donde Jesucristo dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Mateo capítulo 11, probablemente versículo 33. Si no tengo la cita equivocada acá. Hasta el 30 llega. Hasta el 30, bueno. Pero hay un pasaje ahí en el arresto de Jesús, cuando Jesucristo llega al Getsemaní, va a ser en los últimos capítulos de Mateo, que habla del arresto. Hermanos, y Jesucristo, ¿qué les dijo a sus discípulos? Oren por mí. Y la Biblia dice que por 3 veces los halló, como los encontró durmiendo. Y por último, ¿qué dijo el Señor Jesucristo? Ya dejen de orar. Pero hay una expresión que Jesucristo dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Y yo creo, mis hermanos, que si el Señor Jesucristo tuvo una petición personal delante de sus discípulos, y si Pablo también pidió una petición personal delante de sus hermanos en Cristo, ¿por qué no hacerlo nosotros? Es un mandamiento de orar los unos por los otros. Que esta noche, hermanos, cada uno de nosotros vaya con esto en mente: necesitamos orar los unos para con nosotros. ¿Se acuerda el ejemplo clásico que ponemos de Moisés en el Antiguo Testamento? Cuando estaban peleando con los amalecitas, Josué y todo el ejército de Moisés estaban abajo, pero Moisés estaba en la montaña y estaba como con los brazos arriba, orando. ¿Y qué cosas, hermano? Mire bien esto. No lo vamos a leer, pero está en Éxodo capítulo 17. Dice la Biblia que cuando Moisés tenía las manos en alto, el pueblo iba ganando, el ejército de Moisés, Josué. Pero cuando Moisés bajaba sus manos por su cansancio, ¿qué pasaba? El pueblo comenzaba a perder. Imagínense el cuadro, que ahí está Josué con la espada y todo, ¿no? Y lleva a Josué, ya maté a 5, ya maté a 20, ya maté a 30. Y está con la espada porque Moisés está con las manos en alto. Pero de repente se le bajan las manos a Moisés y entonces todo se paraliza ahí abajo. Y Josué, en lugar de decir 50, voy a retroceder porque y se queda con la espada. Porque las manos se cansaron y dejó de orar y el pueblo perdía. Pero ¿qué hizo Hur y Aarón? ¿Se acuerdan que la vez pasada dije Ben-Hur? Pero ¿qué hizo Hur y Aarón? Le alzaron las manos. Se puso uno al lado derecho y el otro al lado izquierdo. Y entre los dos le levantaron las manos a Moisés. Y así lo sostuvieron hasta que el pueblo ganó y tuvo la victoria. La intercesión, la oración. Hermanos, necesitamos interceder los unos por los otros. ¿Sabe para qué? Para que Dios nos libre del mal, para que nos quite de tentaciones, o para que no nos haga caer en tentación, para que seamos vencedores, seamos victoriosos, para que Dios sane nuestros cuerpos, para que Dios nos dé salud, para que Dios nos dé, como dijimos la semana pasada, conocimiento, sabiduría, inteligencia espiritual, para seguir adelante en los caminos de Dios. Así que necesitamos orar los unos para con los otros. Si Jesús lo hizo, si Pablo lo hizo, si ellos pidieron oraciones personales, nosotros podemos hacerlo también. La otra semana continuamos con esto de las oraciones. Vamos a orar, cierre sus ojos. Padre, gracias esta noche una vez más por todo tu amor. Y gracias, Padre, por tenernos aquí esta noche. Gracias por todas tus bendiciones. Señor, esta noche quiero suplicarte por mis hermanos y por mis hermanas. Quiero interceder delante de ti, Señor, por a la bebita de Susana. Señor, te pido que tú la ayudes, bendícela. Sabemos que está muy delicadita en el hospital, pero tú eres grande. Eres maravilloso para poner tus manos sobre la baby. Y te pido, Señor, que tú hagas una obra gloriosa. Restáurala, bendícela, sánala. Y bendice a Susana, Señor, que dale entendimiento a nuestra hermana Carmen. Bendice